Hola, ¿de dónde nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Y si esta historia te atrapa desde el primer momento, no olvides suscribirte y darle like a este video. Te prometo que lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre las personas más cercanas a ti. Esta es la historia de Carlos, un hombre que pensaba conocer perfectamente a su esposa, hasta que un simple pedazo de papel lo cambió todo. El Honda Civic azul marino relucía bajo el sol matutino de Madrid, cuando Carlos Mendoza se inclinó para limpiar el salpicadero. Era domingo, y como cada fin de semana desde hacía 12 años, dedicaba la mañana a lavar el coche de Elena mientras ella preparaba el desayuno. Pero aquella mañana de marzo, algo cambiaría para siempre. Al abrir la guantera para organizarla, sus dedos tropezaron con un pedazo de cartulina arrugado. Lo desdobló con cuidado, y sus ojos se clavaron en las letras escritas a mano. José Martínez, seguido de un número de teléfono móvil. Carlos frunció el ceño. Después de 12 años de matrimonio, creía conocer a cada persona en la vida de Elena. Sus compañeras del banco donde trabajaba, sus amigas de la universidad, incluso los tenderos del barrio Salamanca donde vivían. Pero José Martínez, ese nombre no le sonaba de nada. «Carlos, el desayuno está listo». La voz melodiosa de Elena flotó desde la terraza del 7º piso. Guardó el papel en su bolsillo y subió, observando a su esposa con ojos nuevos. Elena estaba de espaldas, sirviendo el café en las tazas de porcelana que habían comprado en su luna de miel en Sevilla. Su cabello castaño claro caía en ondas perfectas sobre los hombros y llevaba ese vestido floreado que tanto le gustaba a él. «¿Conoces a alguien llamado José Martínez?», preguntó sin preámbulos, sentándose a la mesa. Elena se tensó imperceptiblemente. Carlos lo notó porque la conocía tan bien, o eso creía. «José Martínez», repitió ella, dándose la vuelta lentamente. «Es un nombre muy común, ¿no te parece? ¿Por qué preguntas?» «Encontré esto en tu coche». Puso el papel sobre la mesa. Elena lo miró durante un segundo que se sintió eterno, y Carlos pudo ver algo que nunca había visto en sus ojos. Pánico. «Ah, sí», dijo finalmente sentándose. Es de un proyecto social en el que estoy ayudando. Una fundación». «¿Una fundación?» «Sí, la Fundación Esperanza, en Vallecas. Ayudan a familias necesitadas». Carlos asintió lentamente. Elena siempre había sido solidaria, pero nunca había mencionado ninguna fundación. «¿Desde cuándo participas en eso?» «Hace unos meses». Elena tomó un sorbo de café, evitando su mirada. «No te lo comenté porque, bueno, no quería agobiarte con más cosas». Había algo en su tono, algo forzado que hizo que una alarma se disparara en la mente de Carlos. Después del desayuno, mientras Elena se duchaba, él abrió su laptop y buscó Fundación Esperanza Vallecas. No encontró nada. Esa noche, mientras Elena dormía a su lado, Carlos miraba el techo con los ojos bien abiertos. El papel seguía sobre su mesilla de noche y el nombre José Martínez parecía burlarse de él en la oscuridad. ¿Quién era realmente José Martínez? Y más importante aún, ¿por qué Elena le había mentido? Los siguientes días transcurrieron en una extraña normalidad superficial. Elena se levantaba a las 7, desayunaban juntos, ella se iba al banco y él a su empresa de consultoría financiera. Pero Carlos había comenzado a observar. El martes por la mañana, mientras Elena preparaba su bolso para ir al trabajo, su teléfono móvil sonó. Al ver la pantalla, su rostro se contrajo en una expresión que Carlos no supo interpretar. «¿No coges?», preguntó él bebiendo su café. «No es importante». Elena rechazó la llamada y guardó el teléfono, pero durante el resto del desayuno el dispositivo vibró 3 veces más y cada vez Elena lo ignoró con creciente nerviosismo. El miércoles se repitió la escena. ¿Y el jueves? Era viernes por la noche cuando Carlos decidió ser directo. Estaban cenando en su terraza, con las luces de Madrid extendiéndose ante ellos como un manto de estrellas artificiales. «Elena», dijo dejando los cubiertos, «¿puedes explicarme quién es José Martínez?» Ella se atragantó con el vino. «Ya te lo dije, es de la fundación», respondió, pero su voz sonaba menos convincente que días atrás.
¿Qué clase de trabajo hacen allí exactamente? Ayudan a familias con problemas económicos, ya sabes, con los alimentos, la ropa. ¿Y tú qué haces? Colaboro con las finanzas. Por mi trabajo en el banco, ¿entiendes? Carlos asintió, pero algo no encajaba. ¿José Martínez es el director? No, él es uno de los voluntarios. ¿Está casado? La pregunta salió sin que Carlos la planeara, pero la reacción de Elena lo confirmó todo. Había dado en el clavo. ¿Casado? Elena parpadeó rápidamente. No, no lo sé. No hablamos de cosas personales. Pero acabas de decir que no sabes si está casado, lo que significa que sabes que no lo está. Elena se quedó en silencio, con las mejillas enrojecidas. Carlos, no entiendo hacia dónde va esta conversación. Va hacia el hecho de que me estás mintiendo. La voz de Carlos se endureció. No existe ninguna Fundación Esperanza en Vallecas. Lo busqué. ¿Me investigaste? Me diste una información falsa. Elena se levantó de la mesa temblando. No es lo que piensas, Carlos. ¿Ah, no? ¿Y qué es lo que pienso? Piensas que tengo una aventura. La palabra quedó suspendida en el aire como un cristal a punto de romperse. ¿La tienes? Elena cerró los ojos con fuerza. Si te digo la verdad me vas a odiar. Elena, ya te estoy odiando por mentirme. Al menos dame el beneficio de conocer la verdad. No puedo, susurró. No puedo. Y con esas palabras salió de la terraza, dejando a Carlos solo con el eco de sus propios latidos. Esa noche Elena durmió en el sofá, y por primera vez en 12 años de matrimonio, Carlos se preguntó si realmente conocía a la mujer con la que había compartido su vida. Carlos había leído en algún sitio que cuando sospechas de alguien empiezas a ver señales en todas partes. Pero lo que estaba viendo no eran paranoia, eran patrones. Elena había cambiado su rutina. El lunes, después de su confrontación del viernes, ella anunció durante el desayuno: «Voy a hacer unas compras después del trabajo. Llegaré tarde». «¿Qué necesitas comprar?» «Cosas de la casa, ya sabes, productos de limpieza, algo de comida». Carlos la observó marcharse, elegante con su traje sastre gris y su bolso de cuero negro. A las 8 de la noche, Elena regresó con las manos vacías. «¿Dónde están las compras?», preguntó él desde el sofá. Elena se detuvo en seco. «Se me olvidó que el supermercado cierra temprano los lunes», respondió, pero había tardado demasiado en contestar. «El martes, nueva excusa. Voy a la peluquería después del trabajo». Carlos examinó su cabello antes de que se fuera. Ondas perfectas, sin una raíz visible. Cuando regresó 4 horas después, su cabello estaba exactamente igual. «¿Te gustó cómo te lo dejaron?» «Sí». Elena evitó su mirada. «Solo me lo lavaron y me hicieron un pequeño retoque». Pero sus ojos decían otra cosa. Había algo en ellos, una mezcla de culpa y determinación que Carlos no había visto nunca. El miércoles no dijo nada sobre salir, pero llegó 2 horas tarde del trabajo. Había mucho tráfico, fue toda su explicación. Esa noche, mientras Elena se duchaba, Carlos revisó sus rutinas. Todos los martes y jueves llegaba tarde, siempre con excusas diferentes, siempre evitando su mirada. Decidió hacer un experimento. El jueves por la mañana fingió salir al trabajo como siempre, pero en lugar de ir a su oficina, se dirigió al Corte Inglés más cercano al banco donde trabajaba Elena. Se instaló en la cafetería de la 3ª planta, con vista perfecta a la entrada del edificio. A las 2 de la tarde, vio salir a Elena. No iba hacia su coche, sino hacia la estación de metro de Serrano. Carlos la siguió a distancia, su corazón latiendo como si fuera un adolescente espiando a su primer amor. Pero esto no era amor, era supervivencia matrimonial. Elena bajó en la estación de Vallecas. Carlos se quedó en el vagón, viendo cómo su esposa desaparecía entre la multitud. Vallecas, el mismo barrio que había mencionado cuando habló de la inexistente Fundación Esperanza. Esa noche, durante la cena, Carlos estudió el rostro de su esposa como si fuera un mapa que necesitara descifrar. «¿Cómo estuvo tu día en el banco?» «Normal», Elena masticaba lentamente. «Mucho papeleo, ya sabes». «¿No saliste a almorzar?» Una pausa imperceptible. «No, comí en mi escritorio. Tenía mucho trabajo.
Mentira número 153. Carlos había comenzado a contarlas. Esa madrugada, mientras Elena dormía, él se quedó despierto planeando su siguiente movimiento. Si Elena iba a Vallecas cada martes y jueves, él la iba a seguir, pero esta vez no se quedaría en el metro. Era hora de descubrir qué secretos escondía su esposa en ese barrio al otro lado de Madrid. Carlos había visto suficientes películas de espionaje para saber que la clave de una buena vigilancia era pasar desapercibido. El problema era que él era exactamente el tipo de persona que destacaba en Vallecas: traje caro, zapatos relucientes, aire de ejecutivo de clase alta. Necesitaba una transformación completa. El sábado por la mañana, mientras Elena estaba en su supuesta clase de yoga, otra rutina que había comenzado recientemente, Carlos se dirigió a un centro comercial en las afueras de Madrid. Compró ropa que nunca se había puesto: vaqueros desgastados, camisetas de algodón baratas, una cazadora de cuero sintético y zapatillas deportivas. También compró gafas de sol baratas y una gorra de béisbol. El domingo, aprovechando que Elena había salido con sus amigas del trabajo, ¿existían realmente?, Carlos practicó su nuevo personaje frente al espejo. Se peinó de forma diferente, cambió su postura, incluso modificó su forma de caminar. El lunes por la noche, llamó a su hermano Miguel. «Necesito pedirte un favor extraño», le dijo. «Dime, ¿puedo usar tu coche mañana?» Miguel era mecánico y tenía un Seat León de 10 años con algunos golpes y un olor persistente a aceite de motor. «¿Le ha pasado algo al tuyo?» «Digamos que necesito discreción». «Carlos, ¿estás teniendo una crisis de los 40?» «Algo así». El martes por la mañana, Carlos se vistió como siempre para ir al trabajo, pero en su maletín llevaba su disfraz. A la 1:30, se cambió en el baño de su oficina y salió por la puerta trasera del edificio. Miguel lo esperaba con el coche. «Tienes pinta de delincuente», comentó su hermano riéndose. «Perfecto». Carlos se dirigió a la zona del banco donde trabajaba Elena. Llegó justo a tiempo para verla salir y dirigirse al metro. Esta vez la siguió con el coche, manteniéndose a distancia prudencial. Tal como había previsto, Elena bajó en Vallecas. Carlos aparcó el coche y la siguió a pie, manteniéndose siempre a una manzana de distancia. Elena caminaba con paso seguro, como si conociera perfectamente las calles. Pasó por delante de una panadería, saludó con la mano al tendero. ¿Desde cuándo conocía tenderos en Vallecas? Y siguió caminando hasta llegar a una calle de edificios de ladrillo rojo. Se detuvo frente al número 47, un edificio de 5 plantas con fachada desgastada pero limpia. Llamó al portal, y alguien le abrió inmediatamente. Carlos se quedó en la acera de enfrente, fingiendo consultar su teléfono. 15 minutos después, Elena salió del edificio acompañada de un hombre, José Martínez. Carlos sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El hombre tenía unos 55 años, cabello gris, complexión robusta. Vestía ropa sencilla pero limpia, pantalón de pana, camisa a cuadros, zapatos gastados pero bien cuidados. Pero lo que más le impactó no fue su apariencia, sino la forma en que interactuaba con Elena. No había nada romántico en sus gestos. José caminaba con las manos en los bolsillos, hablaba de forma animada, pero sin buscar el contacto físico. Elena reía de forma natural, sin el nerviosismo que había mostrado en casa las últimas semanas. Lo siguió a distancia hasta una cafetería pequeña. A través del cristal pudo ver cómo se sentaban en una mesa al fondo. Elena sacó unos papeles de su bolso y se los enseñó a José. Él los revisó con atención, asintiendo de vez en cuando. Parecía una reunión de trabajo, no una cita romántica. Carlos se sintió aliviado y confundido a la vez. Si no era una aventura, ¿qué era? ¿Y por qué tanto secretismo? Una hora después, Elena se despidió de José con un beso en la mejilla, el mismo que le daba a sus compañeras de trabajo, y se dirigió sola hacia el metro. Carlos se quedó un momento observando a José Martínez, que caminaba de vuelta hacia el edificio de ladrillo rojo. Algo estaba pasando, pero no era lo que había pensado inicialmente. El misterio se profundizaba, y Carlos se dio cuenta de que apenas había arañado la superficie de los secretos de su esposa.
La idea llegó a Carlos como una revelación mientras conducía de vuelta a casa el martes por la noche. Había seguido a Elena hasta Vallecas, había visto a José Martínez, pero seguía sin respuestas. Necesitaba acercarse más, escuchar las conversaciones, entender qué estaba pasando realmente. Y entonces recordó el documental que había visto la semana anterior sobre taxistas en Madrid. Los pasajeros hablaban en los taxis como si el conductor fuera invisible. Contaban sus secretos, sus problemas, sus vidas enteras a desconocidos detrás del volante. ¿Y si él se convertía en ese desconocido invisible? El miércoles por la mañana, después de que Elena se fuera al trabajo, Carlos se dirigió al rastro. En uno de los puestos de antigüedades encontró lo que buscaba. Una placa magnética de taxi vieja pero convincente. Costó 30 euros, y probablemente era ilegal usarla, pero Carlos había pasado el punto donde le importaban ese tipo de detalles. También compró una gorra de taxista auténtica y una carpeta con recibos falsos. El jueves se levantó temprano. Mientras Elena se duchaba, él preparó su disfraz. La ropa sencilla que había comprado, la gorra, las gafas de sol. Colocó la placa magnética en el techo del coche de Miguel, que había vuelto a pedirle prestado, y se posicionó en la esquina del banco de Elena. Su plan era arriesgado pero simple. Cuando Elena saliera, él se ofrecería como taxista para llevarla a su destino. A las 2 en punto, Elena apareció en la puerta del banco. Carlos arrancó el motor y se acercó lentamente. «¿Taxi?», gritó por la ventanilla, esperando que su voz sonara lo suficientemente diferente. Elena miró hacia él. Por un momento, Carlos pensó que lo había reconocido, pero ella simplemente se acercó y abrió la puerta trasera. «A Vallecas, por favor», dijo dándole una dirección específica. Carlos asintió, manteniendo la vista fija en la carretera. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Elena podía oírlo. «¿Conoce bien la zona?», preguntó Elena después de unos minutos. «Llevo muchos años haciendo este trabajo», respondió Carlos modulando su voz. «Conozco Madrid como la palma de mi mano». Elena asintió y se recostó en el asiento. Carlos la observaba por el espejo retrovisor. Parecía relajada, más relajada de lo que había estado en semanas. 5 minutos después, el teléfono de Elena sonó. «Hola», contestó, y Carlos casi pisó el freno al escuchar el tono cariñoso de su voz. «Sí, ya voy de camino. No he podido decirle nada todavía. Es que no sabes lo difícil que es esto, José. José». Carlos mantuvo la vista en la carretera, pero aguzó el oído. «Claro que me importas, pero es que Carlos no lo va a entender. No sabes cómo es él con estas cosas. Tiene unos prejuicios». «¿Prejuicios? ¿De qué estaba hablando? José, por favor, no me presiones. Ya es bastante duro para mí tener que mentirle sobre dónde voy, sobre quién eres tú. Si supiera la verdad sobre de dónde vengo realmente, sobre toda mi vida». Carlos sintió como si el mundo se hubiera detenido. ¿De dónde venía realmente? ¿Acaso Elena le había mentido sobre su origen? No, no es que me avergüence de ustedes. Elena bajó la voz, pero Carlos podía escuchar cada palabra. Es que Carlos viene de una familia muy diferente. No va a entender, no va a aceptar que le haya mentido sobre prácticamente todo. La conversación continuó unos minutos más, pero Carlos ya no podía procesar las palabras. Su mente daba vueltas intentando entender qué había escuchado. Elena no estaba teniendo una aventura. Elena había mentido sobre su vida, sobre su origen, sobre su familia. ¿Pero por qué? Cuando llegaron a Vallecas, Elena pagó la carrera sin mirarlo realmente a la cara. «Gracias», le dijo, bajándose del coche. Carlos la vio alejarse hacia el mismo edificio de ladrillo rojo donde había estado el día anterior. José Martínez la esperaba en la puerta, pero ahora Carlos lo veía con otros ojos. La forma en que abrazó a Elena, la familiaridad de su gesto, la manera en que ella se relajaba completamente en su presencia. José Martínez no era su amante. José Martínez era su familia. Carlos pasó toda la noche del jueves despierto, repasando una y otra vez la conversación telefónica que había escuchado en el taxi. Las palabras de Elena resonaban en su mente. La verdad sobre de dónde vengo realmente. Mentido sobre prácticamente todo. Carlos no va a entender.
¿Qué había en el origen de Elena que fuera tan terrible como para justificar 12 años de mentiras? El viernes, Carlos no pudo concentrarse en el trabajo. Durante la reunión de presupuestos de las 3 de la tarde, se quedó mirando por la ventana mientras sus socios discutían proyecciones financieras. Su mente estaba en Vallecas, en esa casa de ladrillo rojo, en los secretos que su esposa guardaba detrás de esa fachada desgastada. Esa tarde, Elena llegó a casa a su hora habitual. Actuaba con normalidad, preparó la cena, le preguntó por su día en el trabajo, pero Carlos la observaba como si fuera una desconocida. ¿Cómo están tus padres?, preguntó de repente durante la cena. Elena se tensó ligeramente. Bien, ya sabes, mamá sigue con sus achaques y papá está como siempre. ¿Cuándo fue la última vez que los visitaste? Hace unas semanas. Fuimos juntos, ¿no te acuerdas? Carlos recordaba la visita. Habían ido a Alcalá de Henares, a la casa impecable donde vivían los señores Ramírez, padres de Elena según él sabía. Un chalet pareado en una urbanización de clase media alta, con jardín cuidado y muebles elegantes. Pero ahora, después de lo que había escuchado, esa visita le parecía extrañamente teatral. Los padres de Elena habían estado corteses pero distantes, como si representaran un papel. Tu madre parecía muy callada aquel día, comentó Carlos. Ya sabes cómo es mamá. Nunca ha sido muy habladora. Otra mentira. Carlos lo podía sentir en el aire, como una corriente eléctrica. El sábado por la mañana, mientras Elena estaba en su clase de yoga, Carlos tomó una decisión. Necesitaba ver qué había realmente en esa casa de Vallecas. Se vistió con su disfraz de hombre común y se dirigió al barrio. Era una mañana soleada de primavera y las calles estaban llenas de vida. Niños jugando en las plazas, mujeres charlando en las puertas de los edificios, ancianos jugando al dominó en los bancos. Carlos aparcó el coche de Miguel a 2 manzanas de distancia y caminó hasta el número 47. El edificio lucía diferente a la luz del día. Los balcones tenían ropa tendida, macetas con flores, señales evidentes de que allí vivían familias trabajadoras. Se quedó en la acera de enfrente, fingiendo hablar por teléfono, cuando vio salir a José Martínez. Iba acompañado de una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y un vestido sencillo pero limpio. Carlos lo siguió a distancia hasta un mercado de barrio. Allí pudo observar cómo José y la mujer compraban verduras, regateaban amistosamente con los tenderos, se comportaban como madre e hijo. ¿Sería la madre de José? Una hora después, regresaron al edificio. Carlos esperó unos minutos y luego se acercó al portal. En los buzones encontró lo que buscaba. Trero B. M. Dolores Ruiz. No había ningún José Martínez en los buzones, pero había algo en ese nombre, M. Dolores, que le resultaba familiar. De vuelta en casa, Elena estaba preparando la comida. ¿Qué tal el yoga?, preguntó Carlos. Muy relajante. Hicimos mucha meditación. Carlos asintió, pero su mente seguía en Vallecas, en esa mujer mayor, en el misterio de los buzones. Esa noche, mientras Elena dormía, él se quedó despierto repasando todo lo que sabía. Elena mentía sobre dónde iba los martes y jueves. José Martínez vivía o visitaba regularmente una casa donde una tal M. Dolores Ruiz tenía el piso 3B. Elena había dicho por teléfono que Carlos tenía prejuicios y que no entendería de dónde venía realmente. Las piezas del puzzle empezaban a formar una imagen, pero Carlos aún no podía ver el cuadro completo. Lo que sí sabía era que su esposa de 12 años había construido su matrimonio sobre una mentira fundamental, y él estaba a punto de descubrir cuál era. El siguiente martes, Carlos se preparó para su segunda misión como taxista clandestino. Había perfeccionado su disfraz. Además de la ropa sencilla y la gorra, ahora llevaba un bigote postizo que había comprado en una tienda de disfraces. Era ridículo, pero funcionaba. Esta vez se posicionó en una calle diferente, cerca del banco, pero sin ser tan obvio. Cuando Elena salió, él ya estaba esperando con el motor encendido. ¿Taxi? Elena se acercó sin dudar. Carlos notó que llevaba una bolsa de plástico además de su bolso habitual.
A Vallecas, por favor. Calle de la Esperanza, 47. Carlos arrancó y se dirigió hacia el destino ya conocido. Durante los primeros minutos, Elena revisó unos papeles. Parecía nerviosa, más que la semana anterior. Cuando llevaban 10 minutos de trayecto, sonó su teléfono. «Dígame», contestó Elena. «Hola, mamá». Carlos casi se sale de la carretera. «¿Mamá?» «Sí, ya voy de camino. ¿Cómo te encuentras hoy?» «Bien. He traído las medicinas que me pediste y algo de comida». «¿Medicinas?» Carlos miró por el espejo retrovisor y vio que Elena tenía lágrimas en los ojos. «No llores, mamá, por favor. Ya sabes que el médico dijo que el tratamiento va bien». «Sí, el doctor Fernández del Hospital La Paz es muy bueno. Hospital La Paz, tratamiento». Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Carlos como un rompecabezas macabro. «Mamá, te prometo que pronto se lo voy a decir a Carlos. Es que es muy complicado. Llevo tanto tiempo mintiéndole sobre nosotros, sobre de dónde vengo». Elena bajó la voz, pero Carlos podía escuchar cada palabra. «No, no es que me avergüence de ti, de papá, de los chicos. Es que Carlos viene de una familia muy diferente, mamá. Su padre tiene empresas, su madre es de la aristocracia madrileña. ¿Cómo le explico que mi madre trabajó como empleada doméstica toda su vida? ¿Cómo le digo que crecí en Vallecas y no en Alcalá de Henares?» Carlos sintió como si el mundo se hubiera detenido. Su esposa no era Elena Ramírez de Alcalá de Henares, hija de un funcionario jubilado y una profesora retirada. Era una mujer de Vallecas cuya madre había trabajado como empleada doméstica. «Sí, mamá. Ya sé que José tiene razón, que debería decirle la verdad, pero es que tengo miedo, ¿entiendes? Miedo de que me mire diferente, de que piense que le engañé para casarme con él por su dinero». La conversación continuó unos minutos más. Elena habló de medicinas caras, de seguros privados, de hermanos que Carlos nunca había conocido. Cada palabra era como una bofetada para él. Cuando llegaron a Vallecas, Elena pagó la carrera y se bajó. Carlos la vio entrar en el edificio y esperó unos minutos antes de marcharse. De vuelta a casa, se encerró en su despacho y comenzó a atar cabos. Los padres de Elena en Alcalá de Henares no eran sus padres reales, sino probablemente unos actores o conocidos que habían representado un papel. Su verdadera madre vivía en Vallecas, estaba enferma, necesitaba tratamiento en el Hospital La Paz. José Martínez no era su amante, era su hermano o algún familiar cercano. Elena había construido una identidad falsa para casarse con él. Había mentido sobre su origen, su familia, su historia personal. Pero lo que más le dolía no era la mentira en sí, sino la razón de la mentira. Elena había pensado que él, Carlos, no la aceptaría si conociera su verdadera procedencia. Había creído que él era el tipo de hombre que juzgaba a las personas por su clase social. Y tenía razón. Carlos se quedó hasta altas horas de la madrugada en su despacho, mirándose en el reflejo de la ventana y preguntándose qué clase de hombre era realmente para que su propia esposa sintiera que tenía que mentirle sobre algo tan fundamental como su identidad. Carlos no durmió esa noche. Se quedó en el sofá de su despacho, dando vueltas a todo lo que había descubierto. A las 6 de la mañana, escuchó a Elena levantarse y prepararse para ir al trabajo. Durante el desayuno, actuaron como la pareja perfecta que habían fingido ser durante años. Elena le preguntó por sus reuniones del día. Él comentó algo sobre un nuevo cliente, pero bajo esa superficie de normalidad, Carlos sentía como si estuviera sentado frente a una desconocida. Cuando Elena se fue al trabajo, Carlos tomó una decisión. No podía seguir con esa farsa ni un día más. Esa tarde, cuando Elena llegó del trabajo, él ya tenía preparado su plan. «¿Cómo están tus padres?», preguntó durante la cena con tono casual. «Bien, como siempre», respondió Elena cortando su filete. «¿Tu madre sigue con esos dolores de espalda?». Elena asintió. «Pobrecita. A su edad es normal, supongo». «Sí, a los... ¿Cuántos años tiene tu madre?». 62, respondió Elena automáticamente. Carlos asintió y siguió comiendo. Unos minutos después, volvió al ataque. «Estaba pensando que hace tiempo que no vamos a verlos. ¿Qué te parece si los visitamos este fin de semana?». Elena se tensó ligeramente.
No creo que sea un buen momento. Mamá no está muy bien. ¿Qué le pasa? Nada grave, solo que está un poco pachucha. ¿Ha ido al médico? Sí, bueno, va regularmente. Ya sabes, controles de rutina, mentira tras mentira. Carlos las podía oír con claridad cristalina. ¿En qué hospital se hacen los controles? Elena tardó un segundo de más en responder. En el de Alcalá de Henares. El hospital público. ¿No sería mejor que fuera a un hospital de Madrid? El La Paz tiene muy buena reputación. Elena se atragantó con el agua. ¿Por qué dices eso? Porque si está realmente enferma, tal vez necesite especialistas mejores. No es nada grave, Carlos. Pero su voz temblaba, y Carlos pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. Elena, dijo dejándolos cubiertos, necesito hacerte una pregunta, y necesito que me digas la verdad. ¿Qué pregunta? ¿Tus padres están realmente bien? Elena se quedó en silencio, mirando su plato. Elena, sí, están bien. ¿Y tu madre tiene 62 años? Sí. ¿Y vive en Alcalá de Henares? Sí. Carlos se levantó de la mesa y fue hasta su despacho. Volvió con una hoja de papel en la mano. He llamado hoy al hospital de Alcalá de Henares. No hay ninguna Carmen Ramírez registrada como paciente. Elena palideció. Tal vez se registró con su nombre de soltera. También lo comprobé. No hay ninguna Carmen con tu apellido materno. Elena se levantó de la mesa, temblando. Carlos, no entiendo qué estás haciendo. Lo que estoy haciendo es tratar de entender por qué mi esposa de 12 años me miente sobre algo tan básico como la salud de su madre. No te estoy mintiendo. ¿Ah, no? Carlos se acercó a ella. Entonces explícame por qué el martes pasado te escuché hablando por teléfono con alguien a quien llamabas mamá, mencionando el Hospital La Paz y un tratamiento médico. El rostro de Elena se descompuso completamente. ¿Me seguiste? Elena, ¿quién es José Martínez? ¿Dónde vives realmente? ¿Quiénes son tus padres verdaderos? ¿Quién eres tú? Elena se quebró. Se dejó caer en la silla y comenzó a llorar con una desesperación que Carlos nunca había visto. No puedo decírtelo. Sí puedes, y vas a hacerlo ahora. La voz de Carlos resonó por todo el apartamento. Elena lo miró con ojos llenos de terror y lágrimas. Si te lo digo, me vas a dejar. Elena, ya te estoy dejando por no decírmelo. Al menos dame una oportunidad de decidir basándome en la verdad. Elena cerró los ojos, respiró profundamente, y cuando los abrió, Carlos vio en ellos una rendición total. Mi verdadero nombre es Elena Ruiz Martínez. Mi madre se llama María de los Dolores, tiene 65 años, y durante 40 años trabajó limpiando casas de gente rica como tú. Las palabras salían de Elena como una presa que finalmente se rompe, liberando años de secretos contenidos. Mi padre se llamaba Juan. Era albañil. Murió cuando yo tenía 16 años, de un infarto, por trabajar 60 horas a la semana para mantenernos a todos. Carlos se sentó despacio, sintiendo como si cada revelación fuera un golpe físico. ¿A todos? Somos 5 hermanos. Marco es conductor de autobús, tiene 35 años. Lucía trabaja en una fábrica de textiles, tiene 32. Diego es mecánico, tiene 28. Y Natalia es la pequeña, tiene 24. Estudia enfermería por las noches mientras trabaja de camarera. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero siguió hablando. Crecimos en un piso de 2 habitaciones en Vallecas. Todos compartíamos una habitación, menos mamá. Yo estudié con becas, trabajando los fines de semana y las tardes en una tienda de ropa. Conseguí entrar en la universidad pública, estudié económicas también con becas y ayudas. ¿Y los padres de Alcalá de Henares? Elena bajó la mirada. Son los señores Ramírez, para quienes mi madre trabajó durante 15 años. Cuando empezamos a salir y me preguntaste por mis padres, entré en pánico. Les pedí que me hicieran ese favor. Les dije que era solo temporal hasta que encontrara la manera de decirte la verdad. Carlos sintió náuseas. Llevan 12 años haciendo de tus padres. Les pago por ello, susurró Elena. No mucho, solo lo suficiente para compensarles las molestias. Son buena gente, pero les da pena mi situación. ¿Tu situación? Elena levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de dolor y desafío.
La situación de estar casada con un hombre al que no puedo presentarle a mi familia real porque sé exactamente lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar? Vas a mirarme diferente. Vas a preguntarte si me casé contigo por dinero. Vas a sentirte incómodo en las cenas de empresa porque tu esposa no es la hija de un funcionario respetable, sino la hija de una empleada doméstica. Carlos abrió la boca para protestar, pero Elena continuó. Vas a odiar que tu madre sepa que mi madre limpiaba casas. Vas a avergonzarte cuando tus socios pregunten de dónde vengo. Vas a... Elena, para. No voy a parar, gritó, porque durante 12 años he vivido con el terror de este momento. He tenido que inventarme una vida entera porque sabía que la verdadera no era lo suficientemente buena para ti. Carlos se quedó en silencio, procesando las palabras de su esposa. ¿José Martínez? Es mi hermano Marco. Se llama Marco José Ruiz Martínez, pero siempre le hemos dicho José. Es quien me ayuda con mamá cuando yo no puedo estar. ¿Por qué no puedes estar? Elena soltó una risa amarga. Porque supuestamente trabajo hasta las 6 y después tengo que venir a casa a representar el papel de la esposa perfecta de clase media. Los martes y jueves miento sobre dónde voy para poder cuidar a mi madre, que tiene cáncer de páncreas y está en tratamiento en el Hospital La Paz. La palabra cáncer golpeó a Carlos como un martillo. ¿Cáncer? El seguro público no cubre todo lo que necesita. Yo pago un seguro privado para ella. Pago las medicinas que no cubre la seguridad social. Pago transporte para que mis hermanos puedan ir a acompañarla a las sesiones cuando yo no puedo. Elena, ¿sabes por qué tengo que mentirte sobre ir de compras o a la peluquería? Porque cada euro que gasto en tonterías en realidad va para mi familia. Pero no puedo decirte que mantengo parcialmente a mi madre enferma, porque entonces tendrías que saber que tengo una madre y hermanos y una vida real que no es la fantasía que he creado para ti. Elena se levantó y comenzó a pasearse por el comedor. Todos los domingos, mientras tú juegas al golf con tus amigos, yo voy a Vallecas. Mi familia entera se reúne en el piso pequeño donde crecimos. Marco trae a su mujer y sus 2 hijos. Lucía viene con su novio. Diego lleva la comida que prepara su novia. Natalia lleva los libros porque estudia en la mesa del comedor de mamá. Carlos la escuchaba como hipnotizado. Y yo tengo que inventarme excusas para marcharme temprano, porque mi esposo cree que paso los domingos con mis amigas de la universidad o visitando a mis padres falsos en Alcalá de Henares. Elena se detuvo frente a él, con los ojos enrojecidos, pero la voz firme. Esa es la verdad, Carlos. Mi madre se está muriendo de cáncer, mis hermanos son trabajadores honrados pero pobres. Yo crecí en la pobreza y me he pasado 12 años de mi vida fingiendo ser alguien que no soy para no perderte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos miraba a su esposa como si la viera por primera vez, porque en cierto sentido, así era. ¿Algo más?, preguntó finalmente. Elena asintió. Sí, te amo. Te amo tanto que he estado dispuesta a renunciar a mi identidad para ser digna de ti. Y ahora que sabes la verdad, también sabes por qué estaba tan segura de que me ibas a dejar. Los 3 días que siguieron a la confesión de Elena fueron los más incómodos de los 12 años de matrimonio de Carlos. Dormían en la misma cama pero sin tocarse, desayunaban en silencio, se despedían con besos mecánicos en la mejilla. Carlos no podía dejar de pensar en las palabras de su esposa. Sé exactamente lo que va a pasar. ¿Tenía razón Elena? ¿Era él realmente el tipo de hombre que juzgaría a su esposa por su origen? El viernes por la noche, mientras cenaban en un silencio tenso, Carlos tomó una decisión. Quiero conocer a tu familia real. Elena dejó caer el tenedor. ¿Qué? Quiero conocer a tu madre, a tus hermanos. Quiero ver de dónde vienes realmente. Carlos, no es necesario que... Sí es necesario, la interrumpió. Para los dos. Elena lo estudió durante un largo momento. ¿Estás seguro? Porque no hay vuelta atrás. Una vez que conozcas mi mundo real, no podremos volver a fingir que soy la mujer que creías que era. Bien, dijo Carlos, porque ya no quiero fingir más. El sábado por la mañana, Carlos se vistió con cuidado. Elena había llamado a su hermano Marco para avisarle de que iría con su marido. La respuesta de Marco, según Elena, había sido: «Ya era hora, joder».
Durante el viaje en metro hacia Vallecas, Carlos observó cómo Elena se iba transformando gradualmente. Su postura se relajaba, su sonrisa se hacía más natural, su forma de hablar perdía la artificialidad que había desarrollado durante años. ¿Estás nervioso?, le preguntó Elena cuando bajaron en la estación. Aterrorizado, admitió Carlos. Elena le tomó la mano por primera vez en días. Van a gustarte. Son buena gente. Caminaron por las calles de Vallecas que Carlos ya conocía de sus aventuras como detective aficionado, pero ahora las veía diferentes. Los edificios no le parecían desgastados, sino llenos de vida. Los niños jugando en las calles, las mujeres charlando en los balcones, los ancianos en los bancos. Todo le parecía más auténtico que el ambiente aséptico de su barrio en Salamanca. Llegaron al edificio de ladrillo rojo. Elena llamó al timbre del Trero B. ¿Quién es?, sonó una voz de mujer mayor por el interfono. Soy yo, mamá, y traigo a Carlos. Un silencio y después, subid. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el tercer piso, una mujer pequeña y delgada los esperaba en el pasillo. Tenía el cabello gris recogido en un moño, llevaba un vestido sencillo pero limpio, y sus ojos eran idénticos a los de Elena. «Mamá». Elena la abrazó con una ternura que Carlos nunca había visto en ella. «Este es Carlos». María de los Dolores miró a Carlos de arriba abajo con ojos penetrantes. Después esbozó una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Por fin», dijo, extendiéndole la mano. «Ya pensaba que no existías». El piso era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares. Había plantas en cada rincón y un sofá desgastado pero limpio dominaba el salón diminuto. «Marco está en la cocina», dijo doña María de los Dolores, «preparando tortilla. Le dije que era demasiado para el desayuno, pero ya sabes cómo es». Marco apareció secándose las manos con un trapo. Era el hombre que Carlos había visto como José Martínez. Alto, fuerte, con manos callosas y sonrisa franca. «Por fin, cuñao», dijo, dándole un abrazo que le cortó la respiración. «Te ha costado mucho encontrarnos». Elena se puso colorada. «Marco, ¿qué?». Es una pregunta legítima. 12 años casados y es la primera vez que pisa por aquí. Carlos miró alrededor del pequeño salón. En las fotografías de las paredes pudo ver la historia real de Elena. Una niña sonriente en un colegio público, una adolescente en uniforme de trabajo, una joven universitaria con toga y birrete, rodeada siempre de la misma gente que él no había conocido hasta ahora. «Perdón por el retraso», dijo Carlos. «No sabía que existíais». Marco y doña María de los Dolores intercambiaron una mirada. «Ya nos lo imaginábamos», dijo la madre de Elena con una sonrisa triste. «Nuestra Elena siempre fue muy orgullosa». Durante la siguiente hora, Carlos conoció a la familia real de su esposa. Marco le habló de su trabajo como conductor de autobús, de sus hijos gemelos de 8 años, de su esposa Carmen que trabajaba en un supermercado. Doña María de los Dolores le contó historias de Elena de pequeña, de lo inteligente que era, de cómo estudiaba con la luz de la farola, porque en casa no siempre había dinero para la electricidad. «¿Y el tratamiento?», preguntó Carlos, cuando doña María de los Dolores mencionó su próxima cita médica. «Bueno, ya sabes cómo son estas cosas», dijo ella, restando importancia. «Los médicos dicen que va bien. Mamá tiene cáncer de páncreas», dijo Elena suavemente. «Está en el Hospital La Paz. La operaron hace 6 meses». Carlos miró a la mujer menuda que tenía enfrente. No parecía una persona gravemente enferma, sino una madre preocupada por impresionar bien al marido de su hija. «¿Los médicos están contentos con la evolución?». «Sí, gracias a Dios». Doña María de los Dolores sonrió. «Y gracias a Elena, que me consiguió los mejores especialistas. Sin ella, yo no estaría aquí». Carlos miró a su esposa que se había sonrojado. «Mamá, es la verdad. Mi hija me salvó la vida, y ahora por fin conozco al hombre que la hace feliz». En ese momento, Carlos se dio cuenta de algo que le cambió para siempre. Estaba sentado en un sofá desgastado en un piso pequeño de Vallecas, rodeado de gente que no tenía dinero, ni educación universitaria, ni conexiones importantes, y se sentía más en casa que en los últimos 12 años de su vida. Cuando llegaron a casa esa tarde,
Carlos se sentó en el sofá de su lujoso apartamento en Salamanca y miró alrededor como si fuera la primera vez. Los muebles de diseño, las obras de arte cuidadosamente seleccionadas, la terraza con vistas privilegiadas. Todo le parecía frío y vacío después de las 3 horas en casa de doña María de los Dolores. Elena estaba en la cocina, preparando la cena con movimientos nerviosos. «¿Qué te ha parecido?», preguntó sin mirarlo. Carlos tardó en responder. «Me ha parecido que he estado casado con una desconocida durante 12 años». Elena se tensó. «Pero también me he dado cuenta», continuó Carlos, «de que la desconocida era mucho mejor persona que la mujer que creía conocer». Elena se giró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que Elena Ramírez de Alcalá de Henares era perfecta, pero aburrida. Era elegante, pero fría. Era todo lo que se suponía que tenía que ser, pero no era real». Carlos se levantó y se acercó a ella. Elena Ruiz de Vallecas es una mujer que sacrificó su identidad por amor, que mantiene económicamente a su madre enferma sin que su marido lo sepa, que renuncia a su familia todos los domingos para mantener una mentira que cree que es necesaria. «Carlos, Elena Ruiz es una mujer que merece un marido mucho mejor que yo». Esa noche hablaron hasta las 4 de la madrugada. Elena le contó historias de su infancia, de las navidades sin apenas regalos pero llenas de amor, de los domingos en familia que eran lo más importante de la semana, de cómo había conocido a los señores Ramírez y por qué había decidido pedirles que hicieran de sus padres. «Al principio pensé que sería solo unas pocas veces», le explicó, «hasta que encontrara el valor para decirte la verdad. Pero cuanto más tiempo pasaba, más imposible me parecía». «¿Por qué?». «Porque te vi con tus empleados de limpieza, porque escuché cómo hablabas de los inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo, porque cuando pasábamos por barrios como Vallecas, comentabas lo deprimente que era la pobreza». Carlos sintió una punzada de vergüenza. Recordaba esos comentarios, esa actitud. «Elena, yo nunca te habría juzgado por tu familia». «¿De verdad?». Lo miró con tristeza. «Carlos, la primera vez que me llevaste a cenar con tus padres, tu madre me preguntó de qué familia venía. Cuando le dije que los Ramírez, pareció aliviada. «Bueno, al menos no es una cualquiera», dijo. Carlos recordaba esa cena, recordaba el comentario de su madre. En aquel momento le había parecido normal. «Mi madre puede ser un poco...». «Tu madre es exactamente el tipo de persona que pensé que serías tú si descubrías la verdad». El domingo por la mañana Elena se preparó como siempre para ir a ver a sus amigas. «Hoy voy contigo», anunció Carlos. «¿Qué?». «A Vallecas, a ver a tu familia de verdad». «Carlos, no tienes que...». «Sí tengo que hacerlo. Llevo 12 años los domingos jugando al golf con gente que me importa un carajo, mientras mi esposa va sola a cuidar a su madre enferma». Se acabó. Cuando llegaron al piso de Vallecas a las 12 del mediodía, la casa estaba llena de gente. Marco estaba en la cocina con una mujer morena y 2 niños gemelos idénticos. Una joven de 20 y pocos años ayudaba a doña María de los Dolores a poner la mesa, y un hombre de unos 30 años llegaba con bolsas del supermercado. «Carlos, estos son mis hermanos», dijo Elena. «Ya conoces a Marco. Ella es Lucía y él es Diego. Los niños son Pablo y Sebastián, los hijos de Marco, y ella es Carmen, la mujer de Marco». «¿Y Natalia?», preguntó Carlos. «Está en el hospital», respondió Lucía. «Hace el turno de mañana los domingos». Durante la comida, Carlos observó la dinámica familiar. Todos hablaban a la vez, se interrumpían, se reían, discutían sobre fútbol y política. Los niños corrían por la casa pequeña sin que nadie les dijera que se estuvieran quietos. Doña María de los Dolores presidía la mesa con autoridad benévola, asegurándose de que todos comieran suficiente. Era caótico, ruidoso, auténtico. Era todo lo contrario a las cenas familiares de Carlos, donde la conversación seguía reglas no escritas y nadie levantaba la voz. «Elena nos ha contado que tienes una empresa de consultoría», le dijo Diego mientras recogían la mesa. «Sí, ayudamos a otras empresas a optimizar sus procesos financieros». «¿Y eso qué significa exactamente?», preguntó Marco. Carlos comenzó a explicar,
pero se dio cuenta de que estaba usando jerga técnica que ellos no entenderían. Reformuló, simplificó, puso ejemplos concretos, y se sorprendió al descubrir que disfrutaba de esa conversación más que de cualquier reunión de trabajo que hubiera tenido en años. Cuando se marcharon esa tarde, doña María de los Dolores abrazó a Carlos. «Gracias por venir», le susurró al oído. «Elena es mucho más feliz cuando puede ser ella misma». De camino a casa, Carlos iba en silencio, procesando todo lo que había vivido. «¿En qué piensas?», le preguntó Elena. «Pienso que he desperdiciado 12 años de domingos». Elena le tomó la mano. «No pasa nada. A partir de ahora tenemos todos los domingos del mundo». El martes siguiente, Carlos estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. «Carlos, soy Marco, el hermano de Elena». «Hola, Marco, ¿todo bien? ¿Podrías venir a verme? Tengo algo importante que decirte». Carlos miró su agenda. Tenía 3 reuniones esa tarde, pero algo en la voz de Marco le hizo cambiar de planes. «¿Dónde quieres que nos veamos?» «En un bar cerca de donde trabajo, te mando la dirección». Una hora después, Carlos estaba sentado frente a Marco en un bar de barrio cerca de la estación de autobuses. Marco tenía una cerveza delante, pero no la había tocado. «¿Qué pasa?», preguntó Carlos. Marco lo miró directamente a los ojos. «Quiero hablar contigo de Elena y de lo que has hecho con ella durante todos estos años». Carlos sintió un nudo en el estómago. «Marco, sé que cometí errores». «¿Errores?». Marco se inclinó hacia adelante. «Carlos, mi hermana ha vivido 12 años fingiendo ser otra persona para no decepcionarte. Ha renunciado a su familia, a sus domingos, a su identidad. ¿Y tú lo llamas errores?». Carlos no sabía qué responder. «¿Sabes cuántas veces Elena ha llorado por teléfono conmigo?», continuó Marco. «¿Cuántas veces me ha preguntado qué pasaría si te enteraras de la verdad? ¿Cuántas noches se ha despertado con pesadillas pensando que ibas a dejarla si descubrías que su madre trabajaba limpiando casas? Marco, yo nunca le di motivos para...». «No». Marco sacó su teléfono. «Elena me grabó una conversación que tuviste con ella hace 3 años. Escúchala». En el teléfono sonó la voz de Carlos, hablando sobre una empleada de limpieza de su oficina. «No entiendo por qué el gobierno les da tantas ayudas a esta gente. Vienen aquí sin educación, sin preparación, y esperan que les resolvamos la vida. Si quisieran mejorar, que estudien como todo el mundo». Carlos recordó esa conversación. Elena había intentado defender a la empleada, pero él había seguido con su discurso sobre la meritocracia y el esfuerzo personal. «¿Entiendes ahora?», preguntó Marco, guardando el teléfono. Mi hermana escuchó eso y pensó, «Si supiera que mi madre es exactamente esa gente de la que habla con tanto desprecio, me dejaría». Carlos se quedó en silencio, sintiéndose como el hombre más pequeño del mundo. «Marco, lo siento. No sabías porque no querías saber, porque era más cómodo vivir en tu burbuja donde las empleadas domésticas son invisibles y los pobres son pobres porque no se esfuerzan lo suficiente». Marco bebió un sorbo de cerveza y continuó. «Pero ¿sabes qué? A pesar de todo, Elena te ama. Te ama tanto que renunció a sí misma para ser la mujer que pensaba que querías. Y ahora que sabes la verdad, tienes una decisión que tomar». «¿Qué decisión?». «Puedes seguir siendo el mismo hombre que eras, tratando a Elena con condescendencia, sintiéndote superior porque aceptas su origen humilde como si fueras muy generoso. O puedes cambiar realmente, reconocer tus prejuicios y convertirte en el hombre que Elena merece». Marco se levantó dejando dinero en la mesa. «Elena no sabe que estoy hablando contigo, pero necesitaba decirte esto. Si le haces daño, si la haces sentir menos valiosa por ser quien es, yo mismo me encargo de que te arrepientas, porque mi hermana vale 1000 veces más que tú y es hora de que lo entiendas». Carlos se quedó solo en el bar, con las palabras de Marco resonando en su cabeza. Pidió otra cerveza y se quedó allí durante horas, repasando cada comentario clasista que había hecho, cada vez que había hablado despectivamente de gente como la familia de Elena. Por primera vez en su vida, Carlos se enfrentó a una verdad incómoda. Él había sido exactamente el tipo de hombre que Elena había temido que fuera, pero ahora tenía la oportunidad de cambiarlo. La pregunta era, ¿sería capaz?
Los días siguientes a la conversación con Marco fueron como despertar de un sueño de 12 años. Carlos comenzó a verse a sí mismo con una claridad brutal, y no le gustó lo que vio. Empezó por algo simple: cambiar su forma de tratar a los empleados de su empresa. El miércoles por la mañana, en lugar de pasar de largo junto al equipo de limpieza como hacía siempre, se detuvo a hablar con Carmen, la mujer que limpiaba las oficinas. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo está usted?» Carmen lo miró sorprendida. En 5 años trabajando allí, era la primera vez que su jefe le dirigía la palabra directamente. «Bien, don Carlos. Gracias por preguntar. ¿Tiene familia aquí en Madrid?» «Sí, tengo 3 hijos. El mayor estudia informática. Las niñas van al instituto». Carlos se dio cuenta de que nunca había pensado en Carmen como una madre con sueños y preocupaciones, sino solo como la mujer que limpia. Debe ser difícil compaginar el trabajo con el cuidado de los niños. Bueno, trabajo de noche para poder estar con ellos durante el día. Mi marido trabaja de día, así que siempre hay alguien en casa. Durante los días siguientes, Carlos comenzó a conocer a sus empleados como personas. Descubrió que Roberto, el de seguridad, estudiaba Derecho por las noches, que María, de Administración, mantenía a su madre viuda, que Javier, del almacén, tenía una hija con discapacidad y necesitaba ese trabajo para pagar sus terapias. Como había estado tan ciego durante años, el cambio más difícil llegó cuando decidió modificar las políticas de su empresa. Durante la reunión de socios del viernes, propuso igualar los beneficios sociales para todos los empleados, independientemente de su posición. «¿Por qué vamos a dar seguro médico privado a la gente de limpieza?», preguntó su socio Rafael. «Ya tienen la seguridad social, porque se lo merecen tanto como nosotros», respondió Carlos. «Carlos, ¿estás bien? Esto no es propio de ti». No, pensó Carlos. Lo propio de él había sido exactamente lo contrario durante años. En casa las cosas también cambiaron. Carlos comenzó a incluir a Elena en todas las decisiones financieras, a pedirle su opinión sobre los negocios, a valorar su perspectiva. «¿Por qué me preguntas todo esto ahora?», le preguntó Elena una noche. «Porque durante 12 años he tomado decisiones como si fuera el único inteligente en esta casa. Y acabo de darme cuenta de que mi esposa es más sabia que yo». Elena lo miró con lágrimas en los ojos. «No digas eso. Es la verdad. Tú siempre me decías que no gastáramos tanto en caprichos, que pensáramos en la gente que lo necesitaba realmente. Yo creía que eras demasiado sentimental. Ahora me doy cuenta de que eras la única con los pies en la tierra». El momento definitivo llegó el domingo siguiente. Después de comer en casa de doña María de los Dolores, Carlos tomó una decisión. «Señora María», dijo levantándose de la mesa, «quiero pedirle perdón». «¿Perdón por qué, hijo?» «Por haber hecho que Elena sintiera que tenía que avergonzarse de usted, de su familia, de su vida real». Doña María de los Dolores lo miró con sorpresa. «Carlos, tú no hiciste nada malo». «Sí lo hice. Fui el tipo de hombre que hace que una mujer sienta que tiene que mentir sobre quién es para ser amada». Carlos miró a Elena, después a Marco, a Lucía, a Diego. «He vivido 12 años con la mujer más extraordinaria del mundo, y estuve tan ciego que no me di cuenta. Elena sacrificó su identidad por mí, y yo ni siquiera me merecía ese sacrificio». Se arrodilló junto a la silla de doña María de los Dolores. «Quiero pedirle algo, quiero que venga a vivir con nosotros durante su tratamiento». «¿Qué?». Elena se levantó de golpe. «Nuestro apartamento es demasiado grande para 2 personas. Usted necesita cuidados especiales durante la quimioterapia. Y yo necesito conocer mejor a la mujer que crió a mi esposa». Doña María de los Dolores comenzó a llorar. «Carlos, no puedo aceptar eso. Es muy generoso, pero…». «No es generosidad», la interrumpió. «Es justicia. Elena lleva años cuidándola en secreto, gastando dinero que yo creía que usaba en tonterías. Es hora de que asuma mi responsabilidad como parte de esta familia». Marco se acercó y le puso la mano en el hombro. «¿Estás seguro de lo que dices?». Carlos se levantó y miró a toda la familia. «Estoy seguro de que quiero pasar el resto de mi vida siendo el hombre que Elena siempre mereció tener a su lado». Esa noche, mientras volvían a casa, Elena iba en silencio. «¿En qué piensas?», le preguntó Carlos. «Pienso que no reconozco al hombre que tengo al lado». «¿Es eso malo?».
Elena le tomó la mano. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. 6 meses después, la casa de Carlos y Elena en el barrio Salamanca había cambiado completamente. Doña María de los Dolores tenía su propia habitación con vistas al parque, decorada con fotografías familiares y las plantas que había traído de Vallecas. Los fines de semana, la casa se llenaba de voces. Marco traía a sus gemelos, Lucía y Diego venían con sus parejas. Natalia llegaba del hospital con historias divertidas de su trabajo. El lujoso apartamento que antes parecía una revista de decoración, ahora era un hogar real. Era domingo por la mañana, y Carlos estaba en la cocina preparando tortilla francesa para doña María de los Dolores, que había perdido el apetito por la quimioterapia, pero que siempre comía lo que él le preparaba. «¿Cómo se encuentra hoy?», le preguntó, llevándole el plato. «Mejor, hijo. Cada día mejor». Los análisis de la semana anterior habían sido esperanzadores. El oncólogo del Hospital La Paz había dicho que el tumor había disminuido considerablemente. «Elena está haciendo la compra para la comida de hoy», le informó Carlos. «Dice que Marco quiere hacer paella. Ese niño siempre tuvo manía de cocinar», rió doña María de los Dolores. Cuando era pequeño se subía a una silla para llegar a los fogones. Carlos se sentó a su lado. Durante estos meses había escuchado cientos de historias sobre la infancia de Elena y sus hermanos. Historias de navidades sin dinero, pero con mucho amor. De veranos en el pueblo de los abuelos. De cómo Elena siempre había sido la más estudiosa y la más soñadora. «Carlos», dijo doña María de los Dolores, «quiero darte las gracias». «¿Por qué?» «Por devolverme a mi hija». Carlos la miró sin entender. Durante años, cuando Elena venía a vernos, era como si estuviera de visita. Se comportaba como una invitada en su propia familia. Ahora vuelve a ser la niña que era antes. Era verdad. Elena había recuperado su naturalidad, su risa espontánea, su forma de ser afectuosa y directa. Ya no medía cada palabra, ya no fingía ser perfecta. «Yo tengo que darle las gracias a usted», dijo Carlos, «por enseñarme lo que es realmente importante». Esa tarde, mientras toda la familia estaba reunida en el salón después de comer, Carlos observó la escena. Los gemelos jugaban en el suelo con sus coches. Lucía y su novio discutían sobre política en una esquina. Diego le enseñaba a Natalia fotos de su último viaje en el móvil. Elena estaba sentada junto a su madre en el sofá, hablando tranquilamente. Era caótico, ruidoso, imperfecto. Era hermoso. Su teléfono sonó. Era su madre. «Carlos, tu padre y yo querríamos invitarte a cenar el próximo sábado. Hace tiempo que no nos vemos». Carlos miró a Elena, que estaba escuchando una historia que le contaba Natalia sobre el hospital. «Perfecto, mamá. Pero vamos todos». «¿Todos?» «Elena, su madre y sus hermanos. Ya es hora de que conozcáis a mi familia política real». Un silencio al otro lado de la línea. «Carlos, ¿estás seguro? ¿Sabes cómo es tu padre con gente de diferente posición social? Mamá, o los invitáis a todos, o no vamos ninguno». Era la primera vez en su vida que Carlos ponía límites a sus padres. Sintió una extraña mezcla de miedo y liberación. «Está bien», dijo finalmente su madre. «Los esperamos a todos». Cuando colgó, Elena lo miraba con curiosidad. «¿Todo bien? ¿Todo perfecto?» Carlos se sentó a su lado. «Mis padres quieren conocer a tu familia». «¿Estás loco? Tu madre va a tener un infarto». «Posiblemente», sonrió Carlos. «Pero ya es hora de que sepa quién es realmente la mujer extraordinaria que crió a su nuera». Doña María de los Dolores se rió. «Esto va a ser divertido». Por la noche, cuando todos se habían marchado y doña María de los Dolores estaba durmiendo, Carlos y Elena salieron a la terraza. Madrid se extendía ante ellos, iluminado por miles de luces. «¿Sabes qué he pensado hoy?», dijo Elena, apoyándose en la barandilla. «¿Qué?». «Que por primera vez en 12 años me siento completamente yo misma». Carlos la abrazó por detrás. «¿Y cómo es sentirse completamente tú misma? Es como respirar después de haber estado conteniendo la respiración durante años». Se quedaron en silencio, observando la ciudad. «Carlos», dijo Elena después de un rato, «¿te arrepientes de algo?». «Sí,
respondió él sin dudar. Me arrepiento de haber tardado 12 años en conocer a la mujer real con la que me casé. ¿Y ahora? Ahora pienso que tenemos el resto de nuestra vida para ser realmente nosotros mismos. Elena se giró entre sus brazos. Te amo, Carlos Mendoza. Y yo te amo, Elena Ruiz de Vallecas, le respondió, usando por primera vez el nombre real de su esposa. Esa noche, por primera vez en 12 años de matrimonio, Carlos y Elena durmieron sin secretos entre ellos. En la habitación de al lado, doña María de los Dolores descansaba tranquila, sabiendo que su hija por fin había encontrado no solo el amor, sino la libertad de ser amada por quien realmente era. Y en algún lugar de Madrid, una historia que había comenzado con mentiras y miedo, había encontrado su final perfecto. En la verdad, la aceptación y la comprensión de que el amor real no exige perfección, sino la valentía de amar a la persona auténtica que se esconde detrás de todas las máscaras.